saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Todo tiene que ver con lo político y lo administrativo. Y lo que vamos a tratar hoy, dirán algunos, ¿será que sí? Se van a dar cuenta que sí. Vamos a hablar de algo que aquí recurrentemente estamos tratando. Estamos hablando siempre de principios, valores y derechos para vivir mejor en sociedad, para vivir mejor con la familia, en la cuadra, con los compañeros de trabajo, de estudio, con la sociedad en general. Y es que lamentablemente se ha venido perdiendo mucho eso. Primero, no ha sido tan fácil realmente que la gente entienda aquí y aquí en el corazón lo que son valores, por ejemplo, como el respeto, la tolerancia y principios como el de la dignidad humana, por mencionar solamente principios y valores por ahora. Ya se van a dar cuenta después de que saludemos a nuestro invitado de hoy, el padre Freddy Gil. Bienvenido, padre, a Sinergia Informativa. Un gusto saludarte, Roger. Un abrazo para ti y para todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento. Bendiciones. Amén, padre. Los principios y los valores. Algunos creen que son temas morales, éticos, por supuesto, pero lo ético está muy relacionado con lo moral. Pero lo moral se asimila más como a lo religioso. Es que yo no soy religioso. Entonces, ¿usted qué podría decirnos inicialmente sobre la importancia de una sociedad que tenga en cuenta, que tenga claridad sobre ellos y que sienta la importancia de hacer parte de eso, una sociedad con principios y valores? Sí, lamentablemente, como sociedad estamos perdiendo esos principios y por eso es mirar cómo podemos hacer para recuperarlos. Hay que volver a esos espacios claros de familia, de hogar, esos principios donde había una autoridad, donde había muy claro realmente lo que se tenía en casa, esa formación, esa educación, ese compromiso por la vida, ese compromiso por la familia, por la sociedad, por lo religioso. Cuando hablamos de esa parte moral, pues todo lo que tenga que ver en la parte religiosa, lógico, tiene que asumirse en esa realidad moral. Entonces, es una inquietud que debemos tener todos y asumir la tarea. No es mirar quién está fallando, sino cada uno de nosotros qué estamos haciendo, en qué nos estamos comprometiendo o también en qué estamos fallando. Sí, señor. Pero entonces uno tiene que trascender, como usted lo dice, vea, gracias José León. Estos son valores que nosotros necesitamos todos los días poner en práctica en nuestra vida: la honestidad, la transparencia, la seguridad, la igualdad, la seriedad, la calidad, la responsabilidad, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, no la veo por ahí, la humildad, la humanidad. Yo le meto humildad y humanidad porque el Papa Francisco nos habla mucho de ello. Entonces, es un tremendo, así como estaba el arbolito, un tremendo árbol con un montón de frutos, pero lamentablemente no cogemos esos frutos. No los cogemos y no los comemos, no los digerimos. Estoy hablando de los valores. Pero vea, lo importante de uno tener en cuenta esto y trascender simplemente lo moral y trascender lo que, digamos, para algunos es un mensaje no solamente de la iglesia. El domingo 23 de febrero, el Evangelio versó en torno a San Lucas. Ahí está Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38. Y se hablaba de lo que ahí están ustedes viendo. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Y entonces cuenta la historia de que Jesús le cuenta a sus discípulos acerca de la importancia de perdonar y de amar al otro, pero de amar no al que lo ama a uno, porque ahí no hay ninguna gracia. Bueno, sí es importante, por supuesto, pero es más difícil amar al que no lo ama a uno, supuestamente, o al que uno no ama, si se mete en la cabeza eso. Es más difícil perdonar al que uno no ama o supuestamente no lo ama a uno. Este evangelio me pareció espectacular, padre,
porque es un llamado a los que van a misa y realmente escuchan. Es un llamado a que seamos mejores personas en una sociedad como la presente, que está cruzada por odios, mentiras, información, manipulación, injuria y calumnia. Total, total. No, no podemos quedarnos simplemente como en esa parte religiosa, en esos meros preceptos. Y por eso, qué tan bonito ahorita cuando ponían esa imagen del arbolito. ¿Qué es lo que le da vida al árbol y qué es lo que produce esos frutos? Hombre, unas buenas raíces y un sitio donde esté bien plantado. Entonces es mirar, nos estamos olvidando de alguien fundamental, Dios. Yo pongo esta comparación. Imaginémonos por un instante donde toda la humanidad centrara su vida en Dios, fuera de realmente fuéramos esos seres profundamente religiosos, no de la apariencia, sino en el compromiso, en ese desafío del amor. Con seguridad el mundo estaría muy distinto, porque el Señor nos enseña esa revolución del amor, no desde lo egoísta, no es de mi relación simplemente con Dios, no, eso tiene que trascender frente a los demás. ¿Por qué? Porque yo no estoy solo en este mundo. Yo debo tener siempre una relación con alguien. Y como bien lo mencionas ahorita y lo menciona el Evangelio el domingo pasado, no es simplemente al amigo, al que me cae bien, a mi familia. Pues acoger a estas personas es muy fácil. El desafío está frente a aquellas personas que piensan distinto, que sienten distinto, que tienen una posición muy diferente. Bueno, ¿cómo estoy asumiendo eso? Vivimos en una sociedad tristemente tan impulsiva, fácilmente perdemos la paz, fácilmente perdemos la tranquilidad. Entonces, ¿cómo estamos asumiendo para acoger, para perdonar, para ser más caritativo, para ser más acogedor con el otro? De hecho, la palabra de Dios nos muestra en el domingo pasado también y es, trata a los demás como te gusta que te traten a ti. Eso es un mandamiento de vida. Ojalá nosotros fuéramos siempre muy claros en la actitud con los demás. Yo le he dicho que a veces somos muy conchudos, porque nos encanta que nos traten bien, nos encanta que nos hablen bien, que nos acojan bien, pero a veces no actuamos de la misma manera con los demás. Esa frase tan importante que tiene que ver con lo que usted acaba de decir, se cosecha lo que se siembra y se recibe lo que se da. Por eso no hagas lo que no quieres que te hagan a ti y procura dar lo que deseas recibir. O también es algo así como con la vara que mides serás medido, ¿cierto? Esto tiene mucho que ver con la empatía. Y antes de irnos a mensajes, vamos a leer esta, que me parece también muy importante para esta conversación con el padre Freddy Gil. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido, que es lo que yo de manera sintética dije. San Mateo fue mucho más profundo. Yo simplemente digo, con la vara que mides, serás medido. O con el metro. Ya regresamos. En Itagüí tenemos el Hogar de los Recuerdos, un espacio de aprendizaje y esparcimiento para los adultos mayores. Inscripciones en el 604-373-7676. Alcaldía de Itagüí. Estamos conversando con el padre Freddy Gil de Traguitos para el Alma. Ahorita nos cuenta de qué se trata, padre. Bueno, en el sentido que venimos hablando, voy a decirlo de una manera más agresiva, que no es la ideal. Simplemente es como para dejar más claridad sobre lo que queremos decir. O sea, no es lo asertivo. Lo asertivo es como lo hemos venido diciendo. O sea, haz el bien para que te hagan el bien también a ti. Eso es asertivo. Lo que no es asertivo, es hasta violento y agresivo, es esto: el que a cuchillo mata, a cuchillo muere. También se puede pensar en ello. No, vuelvo y digo, no es asertivo lo que estoy diciendo, pero que la gente entienda eso, que es que tranquilamente eso le puede pasar en una sociedad como esta. Uno no quiere hacer o ser víctima como estoy haciendo víctima a otros, ¿no, padre? Total, es que miremos cómo Jesucristo vino a tumbar un paradigma y una costumbre religiosa.
la ley del talión, la famosa ley del talión. Sí. Ojo por ojo, diente por diente. Es decir, si tú me haces un mal a mí, yo tengo derecho a hacerte el mismo mal y estamos a mano. Entonces Jesucristo dice, no, por eso se trata de amar, de perdonar, de acoger. Es un gran desafío. ¿Cuántas personas dicen, Padre, llevo años tratando de perdonar porque alguien me hizo tanto daño? Allí está el gran desafío y no puedes lograrlo solo. Eso se logra con una buena vida espiritual, siempre de la mano de Dios, porque solos es muy complicado. Y eso es pedirle a Dios que nos ayude a sanar el corazón. Si no tenemos sano el corazón, si no tenemos sana la mente, difícilmente podemos brindar lo mejor a los demás. Es lo que nos dice también el Evangelio, Señor. El Señor nos dice qué es lo que hace impuro al hombre. Al hombre lo hace impuro lo que está en su corazón. Si tú no tienes a Dios en el corazón y estás lleno de rencor y de rabia con la vida y con la historia, pues eso lo reflejas. No hay nada más maluco, llamémoslo así, que encontrarse una persona cara larga, como amargado. Pero también qué bonito es cuando uno se encuentra con personas nobles, dulces, acogedoras, alegres. En fin, es darnos cuenta, la vida presenta muchos inconvenientes y no podemos dejarnos arrastrar por eso. En medio de los problemas, aprender a vivir en medio de las situaciones difíciles. Vivir bien, tratar de estar bien desde nosotros mismos para poderle brindar lo mejor a los demás. Y ahí está la ley del talión a la que usted se refiere. En el código Hammurabi se habla de eso precisamente, ojo por ojo, diente por diente. Y al final serán muchos los ojos sacados y muchos los dientes sacados, lamentablemente, que así no se solucionan los problemas. Oiga, madre, pero cuando usted me está hablando o nos está hablando de la gente que piensa, por ejemplo, se supone, en el bien y va a la iglesia y reza el Padre Nuestro y me da culpa, yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho, etcétera. Yo he visto en misa algunos políticos, no voy a decir nombres, no me interesa pues el nombre, sino el hecho. Y uno los ve tan tiernos, tan especiales, con el golpe de pecho. Y de pronto los ve uno en su actividad política, olvidando totalmente lo que oyó en misa. Por ejemplo, muchos de esos estuvieron el 23 de febrero oyendo el Evangelio según San Lucas, el de no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Ama, respeta. Tiene que ver con el respeto. No injuries, no calumnies. Hombre, y los escucha uno vociferando, injuriando, calumniando, ofendiendo, mintiendo, dañando, queriendo matar al otro, que está al otro lado en el péndulo ideológico y político. Es muy difícil llegar con este mensaje a gente del común, pero es peor llegarle a la clase política porque se han dado cuenta que entre más injurien, calumnien y sean infames, más réditos políticos tienen que hacer. Bueno, pues el primer paso, por lo menos estas personas están yendo a la Eucaristía, ¿cierto? Estas personas son creyentes, ¿qué tal que no lo fueran? Si son así siendo creyentes, imagínense qué tal que no lo fueran. Es mirar esa confianza que tenemos en Dios. El Señor es capaz de escribir derecho en renglones torcidos, ¿cierto? Es mirar tres aspectos fundamentales para lograr ese compromiso de vida. El primero es creer, el segundo es celebrar y el tercero es vivir. Claro, nuestros políticos y pasa con muchas personas, creemos en Dios y buscamos a Dios, celebramos, participamos de la liturgia, participamos de la Eucaristía, oramos. Falta lo tercero, que es el gran desafío, hacer vida lo que celebramos. Por eso cuando termina la Eucaristía, que nos dice el sacerdote, podéis ir en paz, es decir, vamos a vivir lo que aquí hemos celebrado. Es decir, que seamos otros Cristos, vamos a vivir al estilo de Cristo, porque en la Eucaristía que hicimos, le pedimos perdón al Señor, escuchamos su palabra, nos dimos el abrazo de paz, comulgamos y luego sigue, vamos a vivir. Por eso hay que dejar de lado esos egoísmos, dejar de lado de que yo creo que tengo la razón y es mi ideología y los otros son los que están equivocados. No, es también de replantearlos permanentemente, nos tenemos que replantear. Yo qué estoy haciendo, cómo estoy viviendo, lo que estoy realizando realmente sí está beneficiando a otras personas o simplemente es para mi propio beneficio. ¿A qué frase
que tiene que ver con esto, Padre. Creer en Dios es bueno, pero cuando le crees a Dios, experimentas la verdadera plenitud de Él. Hay que creerlo realmente. Y usted dice algo muy bueno. Pues si esos son así y creen en Dios supuestamente y van a la iglesia, ¿cómo fuera que no? Entonces, eso suena positivo, eso suena a ver el vaso medio lleno, maravilloso, Padre, con esperanza, con positivismo, como tener la fe en que sí pueden cambiar. Cuando usted habla del tercer paso es, ponga en práctica eso. Bueno, ya es un paso recorrido haber ido allá. Y lo mismo tengo que decir para los que en redes sociales, Padre, escúcheme, pero de alguna manera yo me estoy confesando con usted públicamente. Muchos los ven, muchos los leen, pero esa rabia tremenda que le da a uno cuando ve en redes sociales a una persona ofendiendo, dañando la honra, el buen nombre, deseando lo peor para el otro o los otros a través de sus comentarios en redes sociales y atrás en su foto de perfil tienen el rostro de Jesús o el rostro de la Virgen María o el rostro de sus hijos a su cama. Entonces me hace pensar usted que esa rabia que me da me la puedo ir quitando porque si tienen a Jesús, a la Virgen de María y aman a sus hijos, es posible que tengan alguna vez la posibilidad de cambiar de pensamiento y actuar mejor. Total. Y es que eso le pasó a los discípulos. A los discípulos, a ellos les pasó que se sentían como los más privilegiados. De hecho, por ejemplo, ayer el Evangelio nos hablaba de que llega Juan donde Jesús, Señor, hay alguien por allá que está expulsando demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir. Y el Señor le llama la atención, le dice, no, aquel que actúe en nombre mío, luego no va a poder hablar mal de mí. Entonces, es mirar hasta qué punto logramos ser discípulos. A los discípulos les costó entender eso. Por allá el Señor decía de que iba a morir, lo iban a sacrificar y los discípulos iban discutiendo. Luego Jesús les pregunta, ¿ustedes qué discutían? Y ellos discutían, ¿quién va a ser el más importante, el más sobresaliente, el mejor? No, y el Señor les llama la atención y les dice, a ver, ¿esto se trata de qué? De servir. No se trata de que lleguen otros a servirnos, a sentirnos importantes y tenemos la razón y todos tienen que inclinar la cabeza ante nosotros. No, esto es de servir a los demás y eso es lo que se nos está olvidando. Ahí donde falta ese paso para dejar de lado, entonces, como le digo, esos egoísmos y cuando somos verdaderos discípulos del Señor, actuamos según el corazón de Dios. Qué bien, qué bien. Padre Freddy, promotor de Traguitos para el Alma. Ya regresamos después de un corte para mensajes. Estoy sintiendo en esta conversación con el padre Freddy Gil, promotor de Traguitos para el Alma, estoy sintiendo que uno es muy exigente, uno quiere que las cosas cambien ya. Nosotros queremos que haya más respeto, más tolerancia, que haya más misericordia, que haya la posibilidad de que no haya tanta confrontación, tanta pugnacidad, tanta polarización, y que parte de eso, claro, de cada ser humano, pero que no es de un momento para otro, es un proceso y hay que creer en él. Hay que tener fe en que eso puede pasar. Muchos dicen, padre, que es muy difícil que la humanidad vuelva atrás en el sentido de ser capaz de dejar los odios. Bueno, la verdad es que la humanidad nunca ha dejado los odios. De hecho, ya que usted recuerda la historia de Jesús, muchos se preguntan, ¿cómo les dio por asesinar a ese señor tan bueno? A ese señor que venía con tantas cosas buenas no solamente en sus labios, sino en sus actos. Sin embargo, eso pasó. Y de ahí para atrás, antes de Cristo y después de Cristo, sigue habiendo una humanidad dividida en la mitad que quiere acabar con la otra mitad. Pero en todo caso, uno no espera, allá quiero llegar, padre, que se acabe la maldad. Siempre habrá maldad, pero también puede que haya cada vez más bondad, ¿o no? Total, total. Por eso Jesús en varios pasajes, cuando cura a algunos ciegos,
nos da esa enseñanza, hasta qué punto somos ciegos y nos convertimos en indiferentes. Hay tres aspectos, por ejemplo, que nos hacen llevarnos, nos hace que estemos como en esa realidad enceguecida. Uno, esa parte religiosa. Habían personas aparentemente muy religiosos, los escribas, los fariseos en la época de Jesús, los sumos sacerdotes, y esos fueron los encargados de llevar a Jesús a la cruz. Entonces, cuando no logramos comprender quién es realmente Jesús, nos volvemos ciegos y nos convertimos en aquellos casi que enemigos del Señor. Hay tres aspectos. Uno, en lo religioso. No hay nada más peligroso que una persona fanática religiosa. Puede hacer mucho daño. Dos, en el aspecto político. Esas ideologías políticas que nos llevan a destruir al otro y simplemente lo que vale es mi propia posición. Y lo tercero, en el fútbol. Los que nos gusta el fútbol sabemos muy bien y nos hemos dado cuenta cómo últimamente en el fútbol colombiano se ha dañado tanto. Se ataca al otro simplemente porque tiene una camiseta diferente, porque tiene un gusto distinto. Entonces, debemos cuestionarnos como sociedad. ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es la posición del otro? ¿Y cuáles son esos puntos que nos llevan de realmente a tener esa cercanía, ese diálogo, esa aceptación y ese respeto por el otro? Pero en todo caso, pues uno es muy pragmático, padre. Ustedes, los religiosos, aguantan más, permítanme. Digo en el sentido de se demora el tiempo en que les dé la razón y bueno, tienen paciencia. Pero uno quisiera algo rápido, ya. Y ya voy para allá porque quiero leer esto del respeto, que es muy importante, que tiene que ver con lo que estamos diciendo. ¿Qué es el respeto? Es un valor que permite al ser humano reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades y los derechos del otro, sin que el otro necesariamente no tenga que ser parte de su misma religión, de su partido político o de su equipo de fútbol. El respeto es un componente importante de la comunicación efectiva, las relaciones sanas y los logros en la vida y el trabajo. Qué lindo suena. Las personas respetuosas ayudan a que la convivencia en sociedad sea la idónea. No importa, vuelvo y digo, que no compartan conmigo la misma creencia religiosa, que no hagan parte de mi propia ideología política y que sencillamente el otro sea del Atlético Nacional o como el padre que es del Deportivo Independiente Medellín. No importa eso, ahí está. Eso es maravilloso. Gracias, José. Oiga, y entonces uno quiere rapidito. La educación da, la iglesia da en los sermones. El que oye y quiere escuchar, escucha. La escuela da. Es posible que se acelere un poco lograr esos valores, respeto, tolerancia, misericordia, mediante la educación. Es posible, claro que sí. Yo no pierdo la esperanza de que eso suceda. Por eso es tan importante la tarea que hacemos desde las parroquias. Esa acogida a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los universitarios, a nuestros adultos mayores, ese proceso que hacemos para que seamos conscientes de lo que significa ser un buen creyente. Los maestros tienen que ser aquellos que no simplemente dan una materia, una cátedra, no, son aquellos que deben ir infundiendo valores que preparen a nuestros jóvenes, a las personas, a nuestros profesionales para la vida, porque aquí no se trata simplemente de tener una profesión, se trata de tener una responsabilidad con la vida y con la sociedad. Y también miremos la familia es fundamental. Los papás son los primeros formadores y educadores en la fe y en los valores. Sí, señor. Padre, muy claro, absolutamente claro lo que hemos hablado al respecto, pero no nos vamos sin que nos diga qué son traguitos para el alma. Bueno, Traguitos para el Alma es una seccioncita que sacamos hace más o menos 15 años y lo quisimos llamar Traguitos para el Alma porque se asemeja mucho a nuestra realidad de nuestros campesinos. Nuestros campesinos cuando se levantan lo primero que hacen es tomarse los traguitos, es decir, algo muy pequeñito. Por eso los Traguitos para el Alma del Padre Gil son muy cortos, más o menos 2 minuticos, donde tratamos de reflexionar el Evangelio del día, tratar de transmitir una invitación, una motivación para que a través de esa palabra la podamos hacer vida. Y la verdad que nuestra gente la ha cogido bien y tratamos de que movamos a través de estas redes sociales la fe de nuestra gente. Qué tan bueno, padre. Voy a estar muy atento a los traguitos para el alma.
Lo mío es más demorado, todo un programa. Este y otro programa, Clicracia, del canal.co, donde también estuvo con nosotros. Y bueno, y no solamente los programas con usted en Sinergia Informativa en Clicracia, sino todos los capítulos de nuestro programa hablando del tema. Bueno, pero yo creo que usted con sus traguitos y nosotros con nuestra cantidad de información podemos lograr una sociedad mejor. Yo creo que sí. Esperemos que sí. Padre Freddy Gil, promotor de Traguitos para el Alma, mil gracias por acompañarnos hoy en Sinergia Informativa. No, a ti. Qué gusto saludarlos, Roger, y que sigamos con esta tarea. Ustedes tienen una responsabilidad muy grande, no solamente de informar, sino también de formar, para que podamos vivir como una sociedad unida y ojalá muy llena de Dios. Que Dios me los bendiga a todos y que la Virgen me los acompañe. Amén, amén, Padre, y así es. Ese es nuestro compromiso y en eso, de eso estamos convencidos y en eso estamos comprometidos. José León, gracias, muchas gracias, José León Vasco, por apoyarnos en la producción. A ustedes, mil gracias, chao.